Hola, sean todos y todas bienvenidos. Como pueden ver, este es un video un poco distinto a la mayoría de los que ya he publicado, y es que la intención de este video también es distinta. A diferencia de todos los demás videos, mi intención aquí no es enseñar matemáticas, sino que explicar por qué aprender matemática o física es relevante. Y esto tiene su relevancia tanto para el canal como para revelar mis intenciones. Ocurre que si yo explico eso, en el fondo también estoy dándote buenas razones para dar un like y suscribir ahí, aprieta ese botón que está por ahí. Y le haces clic, hazle clic. El botón rojo, ahí le das clic, ¿no es cierto? En fin, bueno, el objetivo es explicar por qué es relevante aprender matemáticas. Y yo siento que explicando eso también se entiende el enfoque que yo le doy a estas cosas. Y ese entender el enfoque también ayuda a entender la diferencia que va a haber entre este canal y la mayoría de los otros canales que también hacen lo mismo. Es relevante, ¿cierto? ¿Por qué este y no otro? En el fondo te permitirá tomar una decisión más informada. Ahora, como para mí es un poco difícil explicar cosas sin ponerme a hacer dibujitos, tal vez, de hecho ya estaba empezando a rayar, sería oportuno colocar la pizarra. Entonces, ¿por qué deberías aprender matemática? ¿Por qué aprender matemática y física? El por qué uno debería aprender estas cosas está ligado a lo que se aprende en realidad cuando se aprende matemática. Yo diría que cuando uno aprende matemática, aprende tres cosas a tres niveles. Al principio, lo que tú aprendes es a ejecutar operaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dicen, para resolver la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a cero, lo que hace, tú aplicas la vieja y confiable, el menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y reemplaza y encuentra las soluciones si existen. Y aquí lo que estás haciendo no es ejecutar un razonamiento, sino que estás ejecutando una operación. Estás aplicando un método. Y ahí encuentras los cortes con el eje X. Listo. El siguiente nivel va a la resolución de problemas. Resolución de problemas es cuando estas cosas aparecen incrustadas dentro de una aplicación práctica. O ecuación de la recta o esas cosas. Por ejemplo, te dicen, ya, te dicen esto. Cuando compré 3 kilos de plátanos, gasté 6 lucas, 6 lucas. Gasté 6 lucas. Y cuando compré 2 kilos de plátanos, gasté 5 lucas. O sea, gasté 5 lucas. Pregunta, ¿cuánto salen los pasajes? Cuando compré 3 kilos de plátano, gasté 6 lucas. Y cuando compré 2 kilos de plátano, gasté 5 lucas. ¿Cuánto salen los pasajes? Entonces tú preguntas, ¿y qué tiene que ver los pasajes? Tiene mucho que ver porque para ir a comprar los plátanos tenéis que ir a la tienda, ¿no es cierto? Y puede que no esté tan lejos. O porque esté muy lejos. En fin. Entonces hago esta cuestión. Uno, 2, 3 kilos y el otro son 2 kilos. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lucas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora son 6. Entonces, esta cuestión están ahí. Entonces, hago un gráfico, hago la recta y tengo, ahí está mi recta. Tengo igual f de x. Y este f de x es una cosa del estilo ax más b, porque es una recta. Entonces, me voy a dar cuenta que cuando compro cero plátanos, estoy gastando aquí cierta cantidad de plata. En el dibujo me están diciendo que estoy gastando 3 lucas en pasaje. Y eso lo puedo deducir de los datos. Y de vuelta, así que el pasaje está a 1500 pesos. Es sencillo, ¿no es cierto? Lo puedes sacar con la ecuación de la recta. Aquí, si te fijas, el resultado salió de inmediato porque hice el gráfico y los números son números enteros y todo, ¿no es cierto? Sale rápido, pero no siempre va a ser así. Entonces, es cuando resuelves problemas, aplicas el razonamiento matemático. Pero otra cosa que va más allá, que es algo que yo prefiero, en lo que yo prefiero gastar más energía, es en entender los razonamientos. Como todos sabemos, la matemática está plagada de teoremas y comprender los teoremas
es lo que realmente te da conocimiento de la matemática. ¿Qué es un teorema? Teorema. ¿Qué es esa cuestión? Teorema no es otra cosa que una afirmación. Pero no es una afirmación que está ahí porque sí, sino que se obtiene a partir de otras cosas. Hay un proceso argumentativo o demostrativo. Hay un proceso demostrativo que a partir de unas cosas que llamamos premisas y axiomas, llegan a una conclusión, que es el resultado del teorema. Entonces, uno aprende realmente matemática no cuando conoce el resultado, sino cuando entiende por qué ese resultado es de esa forma y no de otra. Y ahora, ¿y por qué es tan importante conocer esta cuestión? ¿Qué es lo relevante de todo esto? Porque cuando estás en una aplicación práctica, tú no te vas a dedicar a demostrar el teorema. Anda a un ingeniero y pregúntale cuándo fue la última vez que demostró un teorema. Y si esa cosa le quita el sueño. No le, probablemente desde que egresó de la universidad nunca más lo hizo. Y es porque, por justa razón, porque eso no es lo que le paga. A él le pagan otras cosas. A él le paga resolver los problemas. Esto de acá. Entender los razonamientos puede tener un beneficio acá, pero es más indirecto. Sucede que en ocasiones lo que respecta a innovación, quizás sí valga la pena entender por qué es así y no de otra forma, para saber si esta cosa encaja o no realmente en el problema que trata de resolver. Pero generalmente con entender esta parte de acá, cómo resolver los problemas, ya es suficiente. Y eso es lo que paga. Pero en lo que respecta a necesidades más humanas, el entender por qué es así y no de otra forma, la matemática es una cosa fundamental. Una noción que a mí en particular me gusta bastante es la noción que tenían en el mundo antiguo sobre el universo. Esta gente dividía el universo en dos partes, en dos extremos, si se puede decir. Por un lado está la naturaleza y por el otro lado está lo divino. La naturaleza contiene todo lo que es mutable y perecedero. En la naturaleza todas las cosas están en continuo cambio, ¿cierto? Se están generando y se están estropeando, ¿cierto? Se corrompen, se puede decir, se corrompen. Y las cosas están pasando continuamente de algo que alguna vez fue y que ya no es un no ser a algo que será en algún momento un ser en potencia. Y lo que nosotros vemos en cada instante es esa transición. No vemos cosas que son permanentes, esas cosas no existen en la naturaleza. Todo está cambiando. En cambio, en esta otra parte, en lo divino, está todo lo que es eterno e inmutable. Son cosas que no cambian nunca. Cosas como los números, los números y los teoremas, los dioses y otras cosas más, como las ideas de Platón. Platón decía que el mundo de las ideas está en este universo, o en realidad que era todo este universo, el mundo de las ideas. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender matemáticas? Porque la matemática contiene todas estas cosas relacionadas con el razonamiento matemático. Y estas cosas viven aquí, son cosas eternas e inmutables, pero que a diferencia de todo lo demás, está incrustado dentro de la naturaleza. ¿Incrustado de qué manera? Por ejemplo, si tú quieres analizar un problema, veamos un problema de la antigüedad, algo sencillo. Este tipo quiere crear un ángulo recto. En la antigüedad no existían los transportadores y los instrumentos no eran muy buenos, pero quiero hacer un ángulo recto. ¿Cómo diablos construyo algo que tenga un ángulo recto? Perfectamente recto. Mientras más recto, mejor. Con precisión absoluta. Bueno, para hacer eso, no tardaron mucho en descubrir un teorema, que el que llamamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Esta cosa se cumple siempre y cuando se trate de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál era el problema que ellos querían resolver? Era el de construir un objeto que genere un ángulo recto. Y para hacer eso, tomaron el teorema de Pitágoras y se encontraron con, por ejemplo, a ver, con esto, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es esta cuestión? 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16. Y esto me da 25. Y 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Entonces, uno podía construir un triángulo donde un lado mide 3, 3, el otro mide 4 y este otro va a medir 5 porque satisface el teorema de Pitágoras. Y estas cosas son fáciles de medir, así que si yo puedo construir esta figura,
voy a estar completamente seguro de que ese ángulo es recto. Y por lo tanto voy a poder construir un cuadrado, un cuadrado exacto, sin error. Imagínense que alguien en el pasado quería vender un terreno, pero no era un cuadrado exacto y tenían que medirlo. Y bueno, era así, una cosa rarífica. Entonces, tratando de resolver esos problemas, iban a dar con algún teorema. Y esos teoremas, que son esencialmente matemáticos, están involucrados en la naturaleza de la geometría. Y la geometría son cosas que uno observa en la vida real, midiendo la Tierra, o de geometría. Pero ellos se daban cuenta de que estas cosas no son así porque sí, sino que hay una razón detrás. Esto es cierto por necesidad. Y esa necesidad no cambia. Es eterna e inmutable. Y de hecho la podían demostrar. De hecho, una demostración sencilla del teorema de Pitágoras se obtiene haciendo algunas figuritas. Aquí, uno 2 3 1 2 1 2 3 1 2. A ver, 3 2 3 2 3 2 3 2. Ya. Uno puede hacer esto. Entonces, en consonancia con este triángulo que tengo aquí, lo voy a mover por acá un rato. El lado corto mide A, el lado largo mide B. A, B, A, B, A, B, A y B. Vamos a hacerle zoom. Entonces, dentro de esta figura, yo puedo armar otra figura aquí. Tun, tun, tun. Y esta cosa que está acá dentro resulta que es un cuadrado. Aquí está todo chueco, no se va a ver del todo, pero se puede demostrar y no es difícil. Aquí ponemos alfa. Supongamos que a ver, lo voy a asociar con las letras para que sea fácil de seguir. Llamemos a este ángulo alfa y a este ángulo acá llamémoslos beta. Entonces, siguiendo la relación de los lados, nos vamos a dar cuenta de que este de acá es alfa y este es beta, porque todos los triángulos son iguales. Alfa y beta. Alfa y beta. Y como este lado A y B están en relación a este triángulo, el lado que hace esto de aquí será el C. Entonces, a partir de esto, uno puede deducir el teorema de Pitágoras. Primero, porque esto que está acá adentro es un cuadrado. ¿Cómo sé que es un cuadrado? Sencillo, porque todos estos lados yo los armé rectos, ¿no es cierto? Y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Como este suma 90, estos dos juntos tienen que sumar 90. Entonces, como tengo alfa y beta acá, estos dos juntos suman 90 y por lo tanto acá están los 90 que faltan para completar el ángulo extendido de 180. Entonces, todos estos ángulos miden 90 grados. Por lo tanto, esta cosa es un cuadrado. Y luego yo puedo calcular el área de toda esta cuestión junta. El área total es lo mismo que el producto de los lados, ¿cierto? Que un cuadrado. A más B al cuadrado. Y esto es lo mismo que A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Pero también es cierto que el área es la suma de todas estas áreas pequeñas. El área de este triángulo, por ejemplo, es un medio A por B, pero está 4 veces, así que lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Más el área de este cuadrado que está aquí en el medio, que eso es C cuadrado. Si calculo esta cuestión, simplifico esta cuestión, me queda 2AB más C cuadrado. Ahora, como estas dos cosas son iguales, de aquí puedo inferir que A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado es lo mismo que 2AB más C cuadrado. Y estas dos cosas se matan y me queda que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y por eso se cumple el teorema de Pitágoras. Es una consecuencia necesaria del concepto de medición. Aquí yo asumí que este ángulo es recto. Si asumo que este ángulo es recto, o sea que he armado un cuadrado, del hecho de calcular el área que sale de aquí, se infiere como una consecuencia necesaria el teorema de Pitágoras. Y esto es la ventaja de la matemática, porque podemos pasar de saber algo sencillo a extraer una información que está implícita, pero no evidente, dentro de las afirmaciones que conocemos. Es lo que se conoce como cálculo deductivo. Y esa es la competencia que se desarrolla estudiando matemáticas. Si regresamos a lo que tenía por aquí, la única forma de hacer razonamientos nuevos es entendiendo cómo se hacen los razonamientos. Y para entender cómo se hacen los razonamientos, es muy útil estudiar razonamientos que ya se han hecho, porque eso te da las pautas para hacer otros razonamientos en el futuro. Y estos razonamientos, como ya hemos visto, están incrustados dentro de la realidad, ya sea en la geometría o incluso en la física. En la física te topas con cosas como las ecuaciones de Maxwell. Pongamos aquí esto, Russell epsilon 0, aquí tenemos
Aquí está la divergencia del campo magnético. Esta cuestión es cero, no hay monopolos magnéticos. Esto de acá es menos de B a de T. Y tenemos la rotación del campo eléctrico. Esta cuestión un 0J más 1 sobre C cuadrado de B a de T. Aquí es B y aquí va de A de T. Aquí es B, la rotación del campo magnético. Te aparecen estas cuestiones. Si tú resuelves estas ecuaciones en el vacío, vas a obtener que la velocidad de la luz es constante e invariante. La constancia de la velocidad de la luz es una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell resueltas en el vacío. Todo esto es un razonamiento matemático y esta cosa es lo que conduce a la relatividad especial. Entonces, ¿cómo podría haber alguien inferido la teoría de la relatividad especial si no entiende los razonamientos? Es imposible. Pero sí, alguien que no entiende los razonamientos puede hacer cálculos con la relatividad especial, porque ya está hecho. Pero la única forma de poder hacer cosas nuevas es entendiendo los razonamientos. Por eso uno habla de estos tres niveles. Uno primero aprende a ejecutar operaciones, luego aprende a resolver problemas y luego al final comienza a entender los razonamientos. El objetivo de aprender matemáticas es siempre llegar a este último nivel. Si uno se queda acá, está destinado a repetir lo que ya siempre se ha hecho, que no es malo tampoco. Todo depende de tus intenciones. Pero atender a una necesidad más humana, que es es una necesidad filosófica. ¿Cuál es esa necesidad filosófica que tenemos los seres humanos? La necesidad filosófica es la de descansar en la verdad. Y sucede que la verdad es una cosa muy grande, es una cosa tan grande que es imposible taparla completa, ¿cierto? Tú no puedes ocultar la verdad. Puedes tratar de taparla, pero siempre va a haber algo que se escapa, pero también es imposible abarcarla toda a través del razonamiento. Puedes tratar de descubrirla, pero es tan grande que solamente vas a descubrir una parte. Y la única forma de avanzar más allá es entendiendo los razonamientos y agregar los trozos que faltan y satisfacer esta necesidad humana de descansar en la verdad. Pero además de eso, hay más, hay mucho más. Como decía antes, lo que es matemática está incrustado dentro de la naturaleza, y esto se sabía desde la antigüedad. El mundo está hecho de números, decía Pitágoras. Otros discrepaban un poco, pero lo que todos tenían de común era lo siguiente. Sucedía que teníamos la naturaleza, aquí está el mundo, la Tierra, por ejemplo, la Tierra, y ellos miraban el cielo, así veían el mundo. Aquí está la personita y acá está el cielo. Y acá en este mundo están todas las cosas que son mutables y perecederas, la física, la naturaleza, ¿no es cierto? Pero cuando miraban al cielo, ellos se topaban con cosas que son eternas e inmutables, porque las estrellas en el cielo siempre tenían la misma posición relativa las unas con las otras, y se movían todas juntas. Y entre medio, si bien cierto, existían algunos cuerpos, los famosos planetas, que tenían un movimiento propio entre las estrellas del firmamento, estos seguían satisfaciendo ciertas leyes. De hecho, los tenían muy bien descritos, y para lograrlo tenían unos artilugios re locos. Por un lado, decían todas las cosas giran alrededor de este mundo. En el fondo, lo que se trataba de decir es que el mundo en que vivimos está contenido dentro de la esfera del cielo. Y las esferas del cielo tenían una para cada uno de estos cuerpos. Como lo que estaba en el cielo son cosas eternas e inmutables, algunas eran personificadas como dioses. Eran personificados como dioses. De hecho, los nombres de los planetas derivan de los nombres de los dioses de la antigüedad. Júpiter, ¿no es cierto?, era Zeus en la mitología griega. Marte era Ares. Y así con todas las estrellas en el cielo. Bueno, no las estrellas, sino los planetas. Saturno, ¿no es cierto? Saturno correspondía a Crono, el padre de Zeus. Y así. Cada planeta tenía su propia esfera. Entonces ellos se movían en movimientos perfectos porque es la naturaleza de los dioses. Una cosa eterna, inmutable y perfecta, imposible de mejorar y que no se corrompe. Así que eran esferas. Pero con cosas como Marte, por ejemplo, ellos veían que el tipo avanzaba y de repente se devolvía. Y entonces tenían ¿qué rayo le pasa a este desgraciado? ¿Por qué hace eso? Y de repente sigue avanzando. Y luego se devuelve. Y tenía esos movimientos medio raros. Tiene esos movimientos medio raros. Visto desde esta perspectiva geocéntrica. Pero ellos resolvieron el problema. Ellos dijeron, en realidad sí se mueve en círculos. Está esta órbita circular. Este cascarón, ¿no es cierto? Pero dentro de este cascarón hay otro cascarón
al que llamamos epiciclo. Y sucede que el planeta en realidad se mueve en este epiciclo y este epiciclo describe esta trayectoria. Entonces, al hacer eso, genera esos movimientos extraños. Y para determinar su posición en el cielo, bastaba con conocer la coordenada en el cielo del centro del epiciclo y la coordenada del planeta dentro del epiciclo. Podías medir su frecuencia y estimar sus distancias relativas y decir, bueno, las posiciones angulares en realidad, y con eso podías determinar, una vez medida, la posición del astro en el cielo. Era una cuestión enferma, pero estos tipos lo hacían así y lo lograban. Pero todo esto se vino abajo con descubrimientos más recientes de la mano de Copérnico, ¿no es cierto? Tycho Brahe y Galileo, que descubrieron que en el fondo estas cosas que están en el cielo en realidad no giran en torno a la Tierra, sino que giran en torno al Sol. Y la Tierra, donde nosotros vivimos, era un planeta más. Y esta cuestión tuvo consecuencias re locas, porque en la visión antigua, estas esferas lo que hacen es contener al mundo, ¿no es cierto? Era hasta llegar a la esfera más grande de todas, ¿no es cierto? El lugar más alto en el cielo que contiene a todo. Podríamos llamarle el Urano. Urano, ¿no es cierto? Es el padre de los dioses, de los titanes. Están todas las estrellas contenidas en el firmamento. Y dentro de esto están los dioses. Y esto es lo que da sustento al mundo. Pero cuando se pasa a esto de acá, en función de las observaciones y las mediciones, ¿no es cierto?, de los astros, se dieron cuenta de que en realidad esa esfera no existe y que las cosas se mueven de una forma distinta y que nosotros ya no tenemos ese lugar que es soportado por esta serie de cascarones. En realidad estamos flotando en el espacio a la deriva. Eso por un lado, pero el descubrimiento más brutal no viene de estos tipos, sino que viene de otro tipo, el genio maligno más brutal de la historia de la humanidad, en mi opinión, Newton. Cuando este planteó las tres leyes de la dinámica. La primera, la segunda y la tercera ley. En realidad, las cuatro. La cuarta, la de gravitación. ¿Qué dicen estas leyes? Está la ley de inercia, ¿no es cierto? Inercia. Está la ley de fuerza y masa. Y está la ley de acción y reacción. Y la de gravitación. ¿Qué sucede con estas leyes? Vamos a repasarlas un poquito. La ley de inercia te dice: todo cuerpo en ausencia de fuerza externa preserva su estado de movimiento. El estado de movimiento de un cuerpo se mide a través del momento lineal, masa por velocidad. Entonces, si fuerza externa es igual a cero, entonces el momento lineal es constante. La derivada temporal del momento lineal es cero. O sea, no está cambiando hoy. Eso por un lado. Esa es la primera ley. Le quité la expresión. La segunda ley te dice: si el momento lineal cambia, o sea, si el estado de movimiento está cambiando, ese cambio es igual a la fuerza que lo produce. De aquí viene el concepto de fuerza igual masa por aceleración. Porque, recordemos, momento es masa por velocidad. Entonces, si tú aplicas la ley del cálculo diferencial sobre el momento, masa por velocidad, obtienes aquí un dm a dt por v más m de v a dt. Pero si la masa se mantiene, esta cuestión es cero. Así que te queda masa por dv a dt. Y esta es la variación de la velocidad, que es la aceleración. Entonces te aparece el m por a. Voy a borrar esto. Sí, es la razón del por qué el m por a. Y el de acción y reacción, ¿no es cierto? A toda fuerza acción le corresponde una igual y contraria reacción. Como es igual y contraria, ambas suman cero en un sistema aislado, ¿no es cierto? Y por último está la de gravitación, que si uno la junta con todas estas cosas que están aquí, la fuerza de gravitación, la ley de gravitación dice: entre dos cuerpos existe una fuerza de gravitación que los atrae entre sí, que es igual a una constante por el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. Y aquí está el radiovector que los une. Si uno junta estas cosas con las leyes de la mecánica, obtiene el golpe más brutal que pudo haber recibido la humanidad en la historia. Porque aquí hay un montón de cosas súper locas. Por un lado está la invención del cálculo. La invención del cálculo no es otra cosa que Newton encontrando el lenguaje matemático que sirve para explicar la mecánica de los cuerpos. Y esta teoría es la cuestión más brutal que pudo haber alcanzado la humanidad. De hecho, es el golpe más fuerte que recibió la ciencia en esa época. Porque aquí se unió la ciencia, bueno, la mecánica de Newton era la ciencia que explicaba el movimiento aquí en la Tierra. Y estos tipos se dieron cuenta de que esta misma ciencia explica la ciencia del cielo. De hecho, todas las leyes que tenían Copérnico, Tycho Brahe, ¿no es cierto? Eh,
áreas iguales en tiempos iguales, ¿no es cierto? Las leyes de Kepler y todas esas cuestiones que se obtenían a través de un montón de observaciones, se pueden obtener todas a través de la conservación del momento angular. el, el L igual R cruz P. Eso es el momento angular. Si uno utiliza la conservación del momento angular, puede obtener las leyes de Kepler del movimiento de los planetas y decir que órbitas elípticas y las órbitas asociadas a la energía del cuerpo en movimiento y todas las cuestiones. Entonces se unificó la ciencia que explicaba lo que ocurre en la Tierra y lo que ocurre en el cielo. Y todo esto se hizo a través de un lenguaje matemático. Es a través de esta matemática en que tenemos acceso a las cosas que son eternas e inmutables. Eso visto desde una concepción del mundo antiguo. Pero eso nosotros ya lo sabíamos desde lo que hemos revisado hasta ahora, viendo el tema relacionado con los teoremas, ¿cierto? Cuando revisamos los teoremas, cuando revisamos todas estas cosas, lo que nosotros obtenemos conclusiones que son eternas e inmutables. En el fondo, ¿qué es la matemática y por qué deberíamos estudiarla? La matemática es nuestra conexión con lo eterno. Es a través de la matemática que nosotros, que somos personas en la naturaleza mutable, perecedera, nos conectamos con cosas que son eternas, con esas cosas que están en el cielo. Y de ahí viene el nombre de este canal, el Topos Uranos, que significa un lugar en el cielo.